Givagam, bienvenido a esta casa editorial. ¿Cómo Muchas estás? Gracias, muy bien, muy Qué contento. gusto. Desde España para México. Desde España llevo apenas una semana por acá, así que muy bien, muy contento. Bueno, ¿qué viene para Givagam los siguientes meses, el siguiente año? Pues mira, precisamente aquí en Chiapas inicia mi gira del 2024. Todos los años hago una gira casi por toda Latinoamérica y Europa. Y empieza aquí este viernes, empezamos acá. Ok, este este año. viernes empezamos en Chiapas, así que Empezamos en Chiapas, arrancamos arranca con mi todo aquí. gira acá, sí. Perfecto, y después de Chiapas, ¿para dónde? En semana y media, en 10 días estoy en Colombia. Voy a estar allá en Manizales dando otro seminario y luego de ahí me parece que me toca Bolivia y luego Madrid y ahora ya ni me acuerdo. Pero... Ok, energéticamente si tú tuvieras que elegir un lugar, ¿qué lugar elegirías? Sé que hay algunos que son por gustos, por imágenes, por sensaciones, por emociones. Platicamos que te gusta mucho México, Argentina, Sudamérica, pero energéticamente el lugar que tú digas, este lugar en el mundo me llama, me trae. Pues mira, no soy tanto así porque cuando la gente dice, ay, es que un lugar tiene mucha energía, no es cierto. Ok. La naturaleza todo tiene más o menos la misma energía. La única diferencia es que si tú vas a una playa o a un sitio donde hay un lago muy grande, está más presente la energía del elemento agua, eso es cierto. Si tú vas a un sitio más tipo desértico, tienes más la energía del elemento tierra y fuego, ¿no? Entonces, eso sí son cosas como variaciones, o por ejemplo, si es diferente la energía en una ciudad donde no hay casi naturaleza, que es todo cemento, o cuando te vas a una ciudad con más árboles, ahí sí cambia, ¿no? Pero cuando la gente dice mucho, como soy de unas islas, muchas veces me dicen, ay, en tus islas hay una gran energía. No, es igual que en todos lados. Es igual que en todos lados. Sí, no, y me gusta, yo enseño espiritualidad, pero con los pies en la tierra, ¿no? Entonces sí hay esas pequeñas diferencias dependiendo de lo que estamos rodeados. Tú vas a un lugar, a un lago y automáticamente empiezas a sentir como más calma, más arrollado, porque eso es parte de la energía del agua, ¿no? Claro. Mientras que vas a un desierto y sientes más la intensidad del calor, el agitamiento, no solamente la temperatura, pero todo eso es parte de la energía del fuego, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? Entonces, de cada lugar en el que doy clase, la verdad es que hay muchas cosas que me gustan definitivamente de Latinoamérica. Pues sí, mis países favoritos son México y Argentina, pero de cada lugar al que voy siempre hay muchas cosas que me gustan mucho. Cuando comenzaste tu escuela, ¿cuál fue tu primera sensación? Pues mi primera sensación fue la de querer ayudar a las personas. Yo no esperaba que se armase la que se armó. Ok, cuéntame, a ver cómo es eso. Pues mira, mi propósito era enseñar la técnica y de hecho me parece que hasta en el primer curso, hice un curso muy grande, le pedí ayuda a un par de estudiantes que llevaban muchos años conmigo, Lakshmi entre ellas, y yo juraría que en la primera edición ni siquiera les pagué porque fue algo en plan de tipo hobby, de tirar barro a la pared, no era la idea de montar un negocio, ni mucho menos, ¿no? Sino fue, oye, quiero enseñar esto y quiero enseñarlo con una estructura para que la gente lo pueda entender mejor. Me echan una mano y ella y 2 o 3 más me dijeron, claro que sí, vamos a hacerlo, ¿no? Y de repente surgió una escuela que han pasado a día de hoy 9.000 personas por la escuela del 2016, que la fundamos ahora, de 45 países, o sea, explotó y eso pues nos dio mucha alegría y hizo que la escuela pues haya crecido mucho en estos años y nos da mucha satisfacción el saber eso, que hay muchísima gente, no es fácil tener una escuela por la que pasen tantas miles de personas, ¿no? Y que lo que enseñamos es precisamente eso, a manejar las emociones como si fuese una escuela, está nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, especialidades y cada uno va recorriendo lo que quiera recorrer, ¿no? Hasta donde cada quien quiera. Pero sí nos da mucha satisfacción porque las personas cuando salen de ahí salen siendo autónomas en el manejo emocional. Y para mí eso es lo más importante, no solamente lo que resuelven, sino las herramientas que reciben. Bueno, acabas de dar en el punto. A ver, ¿qué significa ser autónomo emocionalmente? Vamos a tratar de explicarle a los lectores y a los que nos siguen en redes sociales justamente ese punto, lo importante que es hacia adentro, aunque sea difícil, aunque sea un poquito a veces duro, y aunque sea más fácil siempre mirar lo exterior y no lo de adentro. Si por ejemplo una persona no sabe cocinar, porque siempre le cocinaba a mamá, papá, quien sea, cuando luego se va a vivir solo, se encuentra con un dilema, y es o aprendes a cocinar, o comes un sándwich todos los días, o terminas comiendo fuera siempre, pero tienes una limitante porque no sabes cocinar. Claro. Cuando no sabes manejar y gestionar tus emociones,
tienes exactamente el mismo dilema. ¿Qué hago? Te quedas en el sufrimiento que estás viviendo, necesitas terapia y te haces dependiente o te gastas un montón de dinero en terapias que pueden ser de por vida, que no tiene nada de malo ir a un terapeuta ni a un psicólogo. ¿Okay? Yo no recomiendo la dependencia, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste en tener autonomía emocional? En tú aprender una técnica que haga que no necesites de nadie. De tal manera que si tienes un problema en el trabajo, aplicas la técnica y te deja de afectar. Que si tienes un problema de pareja o tu relación se termina, lo puedas manejar y resolver tú. Que si tu economía baja, lo puedas manejar y resolver. Que independientemente de lo que te suceda en la vida, tú sepas que eres 100% autónomo y que vas a poder resolver cualquier conflicto, cualquier situación, sin ayuda de absolutamente nadie. Que luego tú quieres, porque en mi escuela enseñamos eso, pero mis terapeutas dan terapia individual. Yo tengo un sistema de mentorías para estudiar conmigo, pero es como un extra. Hay gente que aprende a ser autónomo y dice, vale, yo ya sé, pero prefiero hacerlo contigo. Está bien, no hay problema, pero saben, ¿no? Claro, pero saben hacerlo. Tienen la herramienta. Exactamente, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que es tan importante, que la gente sepa cómo salir de una depresión, cómo salir de cualquier cosa que la vida nos traiga. Sin adelantar mucho los cursos que van a estar este fin de semana, ¿cómo empezar a tratar, vamos a decir a tratar, o a tratar de calmar la mente, de llevarla a un estado un poquito más relajado en estos días? Mira, siempre todo lo que tiene que ver con el crecimiento personal, la mente, la meditación, siempre funciona a través de práctica, ¿no? Es muy importante esa parte porque lo platicamos muchas veces con Lakshmi, que uno por ahí cuando dice, bueno, quiero meditar, es que ya no pude, ya no me salió y ya no lo voy a hacer. Bueno, esto es como cuando vas a correr y te falta el aire, o cuando vas a caminar y dices, ahora me acalambré. Esto es lo mismo. Sí. Esto es una constante y tiene que ser diario, porque si no, no hay un método mágico que te diga un día para el otro, tú digas... A veces la gente me dice, yo no medito porque la mente no para. La meditación hace que la mente pare. No puedes obtener los beneficios de la meditación sin haberla hecho. Claro. ¿No? Entonces, pero más que eso, el primer paso siempre le digo a la gente que es tomar conciencia de lo que les está sucediendo. Cuando yo llegué a mi punto de quiebre, cuando yo toqué fondo, estaba tan mal que dije, yo no quiero seguir así, ¿no? Tiene que haber una solución. Y en ese punto fue cuando yo decidí que lo único que me importaba en la vida era ser feliz. Y ahí yo le dedicaba de lunes a viernes 1 hora y media al día, y los fines de semana le dedicaba entre 3 y 5 horas al día a la meditación y a la integración emocional, porque lo había pasado tan mal y por fin había encontrado una técnica que me estaba ayudando, que yo lo que dije es, quiero resolverlo. Y todo esto no lo hacía con un terapeuta. Aprendí la técnica, terminaba de trabajar, llegaba a casa, comía, me sentaba y empezaba a aplicarlo, solito, sin ayuda de nadie. En 3 meses resolví todos los conflictos que llevaba 8 años yendo a terapia. Me desapareció el insomnio, los complejos, las inseguridades, perdoné el bullying, resolví todo en 3 meses de yo hacerlo solo, sin hablar con nadie, solamente aplicar la técnica, ¿no? Entonces, eso es la parte de la autonomía emocional de ese momento. Claro. El cómo parar la mente requiere de práctica. Primero, explicarle a la gente que cuando me dicen que quieren parar la mente, en realidad no quieren parar la mente. Lo que la gente quiere es sentirse bien. Punto importantísimo. Ajá, exactamente. Vamos a empezar a clarificar las palabras y las oraciones, exactamente. Y culpan a la mente de ello. ¿Cuál? Entonces, un ejemplo que yo pongo para que lo comprendan. Si tenemos un lago y yo a ese lago le tiro una piedra, la piedra genera una onda expansiva. Y esa onda expansiva va hacia todos lados. Nosotros tenemos el plano mental, el plano emocional. Estamos de acuerdo en que una cosa es lo que piensas, otra cosa es lo que sientes. Sí. A veces la mente te dice, esto no me conviene, y el corazón dice, ¿a quién le importa? Vamos para allá, ¿no? Entonces, van cada uno por su cuenta, son independientes, por así decirlo. Okay. ¿Qué es lo que sucede? Cuando a ti se te despierta una emoción, esa emoción es como la piedra en el lago. Cae y genera una onda expansiva. Esa onda expansiva impacta en la mente. Y ahora hace que la mente trate de resolver el problema. Tengo una inseguridad económica, tengo miedo a no tener suficiente dinero. Eso es una emoción, no es un pensamiento. Okay. Se despierta el miedo a no tener suficiente dinero
explota la onda expansiva, llega a la mente y la mente empieza, ¿y qué hago? ¿Y de dónde saco más dinero? ¿Y si cambio de trabajo? ¿Y si hago esto? ¿Y si? Y empieza, y empieza, y ahí ya no se detiene. ¿Y qué es lo que sucede con la mente? Si te has dado cuenta cuando empieza ese quebradero de cabeza, tú te cuentas una historia que normalmente decimos que dura alrededor de 30 segundos. Y cuando te la has contado, vuelves a empezar y vuelves a contarte la historia. Y vuelves a empezar y vuelves a contarte la historia. Y a veces vas haciendo como pequeñas variaciones, ¿no? Es lo que pongo, te acuestas a dormir, tienes problemas económicos y empiezas a ver, si ahorro esto este mes, más esto que me van a pagar del sueldo, si mi hermana me devuelve lo que le presté el mes pasado, y cuando haces las cuentas en la noche, hasta te sobra dinero. ¿Qué? Es muy buena, ¿eh? Y cuando terminas de hacer tus matemáticas donde dices, vale, sí, ya la hice, empiezas de cero. ¿Qué pasa si mi hermana no me devuelve el dinero? ¿Qué pasa? Y nos convertimos en expertos en despejar la X de una ecuación. ¿Qué está sucediendo ahí? Tienes miedo. Mientras ese miedo, que es una emoción, esté ahí, la mente no va a parar. Porque la emoción está ahí y la mente está tratando de ayudar. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? La mente no puede ayudar las emociones porque hablan distintos idiomas. Y es como decirle a una persona que habla ruso, que hable en inglés, pues no puede si no sabe inglés. Claro. La mente no puede resolver una emoción porque funciona en otra vibración, en otra energía, funciona de otra manera. Pero lo intenta. Claro. Mientras esa emoción esté activa, es como en lugar de lanzar una piedra, estar lanzándolo constantemente. La onda expansiva sigue. Y por eso la mente sigue. Claro. ¿Qué es lo que hace la gente? Reprimir la emoción. Me voy a distraer, me voy a ver la tele, redes sociales, tomar algo, y la emoción no se va, se duerme, la reprimen. Okay. Como se reprime, deja de afectar a la mente. Pero al cabo de un rato, vuelve, especialmente cuando nos acostamos a dormir. Porque cuando nos acostamos a dormir, como ahora ya no puedes distraerte con nada, todo lo que has reprimido explota al mismo tiempo. Y entonces te pasas una hora dándole vueltas al miedo económico y luego una hora dándole vueltas al problema con los hijos, del trabajo, de esto, de lo otro. Y son 25 piedras que están afectando a la mente y que impiden el sueño. El problema son las emociones. Si la gente no aprende a sanar esas emociones, no a reprimirlas, a eliminarlas, eso va a seguir ahí y cada vez se hace más grande. ¿Cuál es la solución? Ir a esas emociones, afrontarlas y sentirlas conscientemente. En el momento que tú haces eso, la emoción disminuye hasta que llega un punto que desaparece. Cuando esa emoción desaparece, no hay onda expansiva, la mente no se vuelve loca. Okay. Digamos que ese es el proceso. ¿Por qué nos cuesta tanto asumir que tenemos miedo? ¿Por una cuestión social, por una cuestión de idiosincrasia, por una cuestión de parámetros o por una cuestión muy propia de cada uno? Porque el miedo da miedo. Okay. Aceptar que tengo miedo me da miedo. Es lo que llamamos el doble miedo, el miedo que se autosustenta. Yo tengo un miedo, por ejemplo, tengo un miedo, pero me da miedo, tengo miedo a la muerte, pero me da miedo tener miedo a la muerte, así que lo niego. Como no, y yo no tengo miedo a la muerte. Pues claro que lo tienes, todo el mundo le tiene miedo a la muerte. No hay nadie en este mundo que no le tenga miedo a la muerte. El que diga que no le tiene miedo a la muerte es porque ha sido bueno convenciéndose en su cabeza. Claro. Pero como te atragantes con comida y empiezas a ver cómo te asfixias, vamos a ver si te da miedo o no te da miedo, ¿no? Okay. Entonces, el problema del miedo no es un tema social, no es un tema cultural. Es imposible que la cultura afecte en eso. Son emociones demasiado intensas que lo social no puede afectar. Es que nos da miedo tener miedo porque el miedo nos hace sentir inseguros. El miedo nos hace sentir que no nos hace sentir que no tenemos control sobre la vida. Eso es un error. El miedo nos demuestra que no lo tenemos. Claro. ¿Okay? Porque no tenemos control sobre la vida. Soñamos con tenerlo. Quisiéramos tenerlo, pero no lo tenemos y no lo tendremos nunca. Entonces, el problema, a la gente le cuesta aceptar los miedos porque es desagradable. Claro. Es desagradable afrontarlo. Pero cuanto más niegas un miedo, más crece. En lugar de eso, tenemos que sentarnos a sentirlo, a observarlo. Me rindo, tengo miedo a no tener dinero, a enfermar, a que le pase algo a mis hijos. Y permaneces ahí, consciente, sintiéndolo. Y cuando te permites respirar y aceptar la realidad,
tengo miedo a que las cosas salgan mal, y respiras y te permites sentirlo. Tengo miedo de que las cosas salgan mal, y permaneces ahí en contacto con ese miedo. Lo llamamos estar sentado, sumergirte en ese miedo. Eso hace que el miedo se va disminuyendo. Okay. En el budismo existen 4 nobles verdades. La primera noble verdad es: en la vida hay sufrimiento. La segunda noble verdad es: tu sufrimiento tiene un origen. La tercera noble verdad es: hay un camino para liberarte del sufrimiento. La cuarta noble verdad es: no hay sufrimiento, no existe el sufrimiento. Ese es el método que enseñaba Sakyamuni Buda para liberarnos de nuestro dolor, y decía: el sufrimiento que sentimos no es real, pero lo percibimos. Como lo percibimos, tenemos que decir que es real, porque lo estamos sintiendo, pero tenemos que despertar a ello. ¿Cómo despertamos? ¿Qué es lo opuesto al sufrimiento? La conciencia. Cuanto más conscientes estamos, menos sufrimiento hay. Cuanto menos conciencia hay, más sufrimiento. ¿Qué es la conciencia? Es la siguiente pregunta. Nuestra capacidad de prestar atención. Tan simple y sencillo como eso. Si yo te digo: presta atención a la taza, ahora estás observando la taza, te estás haciendo consciente de la taza. Entonces ahora estás consciente de la taza. Okay. Si además de eso, ahora presta atención al hecho de que estás prestando atención a la taza. Okay. Ahora hay un segundo nivel de conciencia. Estás consciente de la taza, pero estás consciente de que estás consciente de la taza. ¿Notas esa sensación? Uh-huh. Eso es tu alma, simple y sencillamente. El alma es la capacidad de estar conscientes de que estamos conscientes. Cuando tú agarras una emoción de miedo, de inseguridad, de cualquier cosa, y te permites: estoy consciente de que tengo vergüenza, de que tengo miedo. Eso hace que toda tu conciencia vaya a esa emoción y la empieza a disolver. Y permaneces ahí unos minutos, el tiempo que sea suficiente, y pum, esa emoción se disuelve porque nunca fue real. Ok, muy interesante el ejemplo. Lo que me llevaba también justamente en esa oración que dijiste recién a otra pregunta. Tenemos la particularidad de querer tener el control de todo. Uh-huh. Y escuchaba por ahí en algunas charlas, en algunos cursos que dabas, justamente de querer controlar justamente el qué, si no tenemos nada, en primer lugar, y en segundo lugar el tema del aire. Tú pones mucho el aire en las pláticas de cómo el aire influye en el día a día de una persona y uh-huh. cómo eso puede ayudar incluso desde la respiración, en algo muy simple, pero que tiene que ser trabajado constantemente. Uh-huh. Sí, cuando hablamos de meditar, inmediatamente la gente lo relaciona con la respiración, ¿no? Y yo en mis pláticas digo: respira con mucha frecuencia, ¿no? Y a veces gente que está empezando, entre broma y en serio: ¿para qué me dices que respire? Obvio estoy respirando, si no estaría muerto. Sí, es cierto, pero todo el mundo respira, pero no todo el mundo está consciente de ello. La respiración es una acción que sucede en automático, afortunadamente. ¿Okay? Sí. Sin embargo, es un muy buen punto, afortunadamente. Afortunadamente. Sin embargo, cuando yo digo en mis clases respira, lo que estoy haciendo es que estoy llevándoles a que presten atención a la respiración. ¿Qué sucede cuando prestamos atención a la respiración? No tienes otra alternativa que prestarte atención a ti. Porque la respiración es algo físico, y aunque es algo que sucede automáticamente, es algo que sí podemos controlar. El corazón no, pero la respiración sí. Entonces, en el momento en el que digo respira, la persona acaba de prestarse atención a su interior, acaba de conectar consigo. Ahora, respirar consciente para mí no es meditar. La respiración consciente para mí es el inicio de la meditación. ¿Okay? Pero no es meditar. Hay gente que dice: a mí me encanta meditar respirando consciente. No está mal, daño no hace, es mejor que nada. Sí. Pero es como montar en bicicleta con las 2 rueditas, ¿no? Es el primer paso. Es el primer paso. ¿Okay? Sí, te da tranquilidad, te da paz, pero es solamente una probadita de lo que en verdad es la meditación. En mis meditaciones siempre empiezo igual: respira, presta atención a tu respiración. Casi siempre empezamos así, pero a partir de ahí seguimos, ¿no? Entonces la respiración, respirar consciente, te hace conectar contigo, te hace tomar un momento de aislarte del exterior, centrarte en ti
Y eso es lo que nos abre las puertas para luego lo que vayamos a hacer, porque existen muchos tipos de meditación. Ese es otro malentendido que tiene la gente, que creen que meditar es dejar la mente en blanco, o mirar una llama, o mirar una pared en blanco. No, yo enseño más de 300 meditaciones diferentes. Cada una tiene un objetivo. Una particularidad, claro. No, es como decir que vamos a comer comida. Ya, ¿pero qué? Hay sushi, hay pizzas, hay carne, hay... No, pues claro. Es lo mismo. Y también es que lo vayan descubriendo, que se vayan identificando con eso, porque también es otra parte. Hay algunos que les resultan muy bien ciertas técnicas y hay otros que no, y se les facilita otra, pero el tema es justamente la práctica, seguir intentándolo y justamente teniendo muy presente. Le acabas de dar en el clavo. Una cosa que yo le digo a la gente cuando me dicen quiero aprender a meditar, lo siguiente que les pregunto es ¿qué te gustaría lograr? ¿No? Porque tú me dices, vamos a comer, ¿qué quieres comer? ¿No? Claro. Entonces, ¿qué quieres lograr a través de la meditación para saber qué técnica te recomiendo? Y luego en función de eso hay técnicas que son más fáciles para empezar y esas son las que suelo recomendar y son técnicas donde tienes que hacer tantas cosas que es muy difícil que la mente se distraiga, ¿no? Si tú tienes que sostener una posición con las manos y recitar una frase en sánscrito y pensar en una parte de tu cuerpo, y es difícil que se cuele un pensamiento de otra cosa. Claro. Entonces son meditaciones más activas, más dinámicas, o si tienes que agarrar el collar y empezar a repetir un mantra, todo eso hace que sea más difícil que la mente se meta por dentro. Entonces todas esas son las que empezamos a utilizar cuando la persona está empezando, ¿no? Ya luego cuando tienes más experiencia hay meditaciones más complicadas, más avanzadas, pero es un poco qué es lo que la persona quiere y ir dándole una probadita a cada una de esas opciones para que la gente pueda ir viendo esto sí, esto no. Hay una línea del tiempo y resulta que en uno de estos viajes te encuentras con el Jiva de la infancia. ¿Qué le dices? Pues yo creo que no hay nada, cuando hacen esa pregunta muchas veces acerca de los arrepentimientos o cosas que cambiaríamos de nuestra infancia, no hay absolutamente nada que yo cambiaría de mi infancia, solamente que lo máximo que le diría es que va a encontrar solución a todo, pero en ese sentido no cambiaría ni una sola de las experiencias que he vivido, porque todo lo que he vivido es lo que me ha construido y lo que me hace ser hoy la persona que soy, ¿no? Y cualquier alteración de todo eso, quién sabe la alteración que podría causar, ¿no? Pero nosotros aprendemos, es el sufrimiento lo que nos lleva a evolucionar. Te escuché decir eso y ahí viene la otra pregunta, ¿cómo? No. ¿Por dónde se empieza eso? ¿Cómo se traga esa? Exactamente, déjame que tome un traguito de agua. Mira, es sencillo. No nos gustaría que fuese así. Y te voy a empezar poniendo un ejemplo de lo más sencillo y luego nos volvemos a lo espiritual o a la terapia. En la mayoría de los trabajos, si una persona comete un error y el jefe llega y le dice, oye, ¿sabes qué? Tienes que tener cuidado, cometiste un error, si lo haces así hay consecuencias para los clientes, para esto, para lo otro, por favor presta más atención. Ah, sí, vale. Opción número 2. ¿Pero qué hiciste? ¿Cómo hiciste esto? Pues te lo voy a descontar, o la próxima vez que lo haga te despido. ¿Con cuál de las dos opciones la persona va a tener más atención? Con la segunda. Desafortunadamente. Sí. La mayoría de las personas están más acostumbradas a avanzar en la vida por el miedo y el sufrimiento que pensando en el bienestar y en la alegría. Si tu jefe te dice, has cometido este error, por favor ten cuidado, y te lo dice por las buenas, no deberías de necesitar que te lo diga por las malas, que te amenace o te ponga presión. Pero cuando te lo dicen por las buenas, a veces es como, bueno, no se enfadó, no pasa nada. No prestan atención, se vuelven a equivocar. Cuando llega la amenaza, prestan atención. ¿Pero por qué eres así? Eres tú quien se está buscando que te lo digan de malas maneras, cuando la primera vez que te lo dijeron debiste de haberlo comprendido. Claro. Ahora, llevando esto a nuestra vida personal, sucede exactamente lo mismo. Las personas, por ejemplo, si hablamos del ámbito de las relaciones de pareja, les encanta controlarse el uno al otro. El amor no duele, el amor es maravilloso. Lo que duele es cuando tratan de controlarse entre la pareja y decirse lo que pueden hacer, lo que no, con quién pueden verse, con quién no. Todo eso es lo que destruye las relaciones. Entonces, las personas a veces aprenden a no tener relaciones tóxicas a través de vivir un montón de relaciones tóxicas.
Tienes una relación tóxica, te sientes mal, odias ese sentimiento y ahí, poco a poco, ese sufrimiento es el que te va llevando a evolucionar. Cuando yo era adolescente, era una persona celosa. Tenía una relación de pareja bonita en aquella época. La relación se terminó por diferentes motivos. Uno de ellos era por mis celos. Y cuando me di cuenta de eso, dije, es chingada madre. Por ser celoso, hubieron otras situaciones, ¿no?, por parte de la otra persona. Pero de mi lado, mi responsabilidad de que la relación se fuese a la basura era mis celos. Claro. Y eso fue lo que más me dolió, no la infidelidad de la otra persona, no nada de eso, sino los celos. Y eso fue lo que me llevó a meditar, hey, si yo sigo siendo celoso, voy a seguir afectando cada relación que tenga. Y no solamente es que vaya a afectar cada relación, sino que en el momento en el que me daban los celos, era yo el que estaba sufriendo, claro. Era yo el que lo pasaba mal, ¿no? Y ahí fue donde dije, ok, tengo que encontrar cuál es el origen de los celos, tengo que sanarlo. El haber perdido una relación de pareja que me gustaba por ser celoso me dolió tanto que dije, ni madre, lo sano porque lo sano. Y eso me llevó a dejar de ser celoso, por poner un ejemplo. Claro. Bueno, pero justamente nombraste algo, te hiciste responsable de esa parte. Y esa parte no es un tema menor. Es un tema que generalmente lo vamos pateando y volvemos a la misma dinámica. Después, una vez que está cubierto, ya ni sabía por qué me tenía que hacer responsable, entonces no era cuestión mía. Una cosa que me gusta decir, como digo, de mi lado había el tema de los celos, pero por el lado de la otra persona, pues era una persona que tenía amantes, había estado con otras personas. Cuando yo me enteré que me había sido infiel, como le dicen, lo que me dolió no fue la infidelidad, sino que yo tomé la responsabilidad y dije, a ver, ¿qué parte de responsabilidad tengo yo de estas infidelidades que han sucedido? ¿Cuál es mi responsabilidad de esto? No estaba ni siquiera enfadado con esa persona. Lo que más me dolió fue cuando empecé a mirar esa parte y me di cuenta que yo era una persona acomplejada, que no aceptaba mi cuerpo, que en el sexo tenía 25,000 tabús y que si no aceptas tu cuerpo, tienes juicios con el sexo y tienes tabús, ¿cómo vas a tener buen sexo? Claro. Y luego la gente me dice, ya, pero tu pareja te lo podía haber dicho. Sí, me lo podía haber dicho, no, pero eso no justifica el hecho de que yo tenía esos temas. Entonces, eso me llevó a sanar la vergüenza de mi cuerpo, a aceptar mi cuerpo, me llevó a quitarme los tabús de la sexualidad, a aceptar el sexo, a disfrutarlo, a liberarme sexualmente. Entonces, de nuevo, asumí la responsabilidad en lugar de caer en yo soy el bueno, yo soy la víctima, claro. Yo nunca fui infiel, la otra persona me puso los cuernos cuando nos íbamos a casar y hacer todo el drama. En lugar de eso, ¿cuál es mi responsabilidad en esto? Y eso me ayudó a sanar una cosa que yo ni siquiera sabía que tenía. Yo no sabía que era tan malo en la cama. Ok. Y ni siquiera estaba consciente de que prácticamente ni disfrutaba en el sexo, porque lo único que estaba pensando era en las inseguridades y en la otra persona, no en mi propio placer. Entonces eso fue lo que me ayudó a resolverlo, sanarlo y ahora poder tener una sexualidad sana donde lo disfruto, donde no tengo ni el más mínimo tabú, donde con mi pareja la pasamos bien y no hay problema. Entonces eso es el primero, aceptar la realidad de las cosas, tomar tu responsabilidad y afrontarlo. Claro. Entonces, ¿por qué la gente no lo hace? Porque es más fácil culpar al otro sí, no, por que asumir la propia. Sin lugar a dudas. Te levantaste hoy de mañana, te miraste, te peinaste, te acomodaste y dijiste, vamos a transmitir paz, tranquilidad y alegría. Eso fue esta mañana. Redes sociales, ¿dónde seguirte? ¿Cómo seguirte? En todas las redes sociales me encuentran como Shivagam, Facebook, Instagram, TikTok, X, Telegram y no sé si se me queda alguna, pero ahí como, YouTube por supuesto, Shivagam, y mi web es shivagam.com, ahí está todo unificado. Si hablamos de 3 tips para empezar a construir una mejor calidad de vida en nosotros mismos, ¿por dónde empezaríamos? Mira, lo primero que yo les diría es incorporar un poco de atención, empezar al menos por la atención a la respiración y con una meditación de paz que es muy sencillita. No hace falta ni siquiera diario, 2-3 veces por semana, eso es más que suficiente, ¿no? Okay. Esa es una. Luego, al finalizar el día, cuando terminan el trabajo y todo eso, mucha gente no puede desconectar.
y llegan a casa con todo, con toda esa carga, y es muy difícil hacer esa transición. Entonces, otro consejo que suelo dar es en el trabajo, si puedes antes de salir, o si no, al llegar a casa, te tomas un momento, te sientas, cierras los ojos, respiras profundo y contemplas en tu interior: ya terminé de trabajar, el trabajo se queda en el trabajo, ahora viene mi vida personal, ahora me enfoco en mi familia, lo que cada uno tenga, ¿no? Y tomar esa conciencia es una elección que la gente debe de hacer, ¿no? De decir: hey, ¿sabes qué? El trabajo se queda ahí, Claro. y ahora me dedico a mi familia, a mi vida o a mí, ¿no? El tercero es: la gente tiene que aprender a descansar y a disfrutar más. La mayoría de las personas dejan el descanso y el disfrute para el fin de semana o para las vacaciones. Si tú te pasas todo el día, trabaje de una responsabilidad a otra, luego llega el sábado y dice: vale, es mi fin de semana para descansar y para divertirme, pero hay que limpiar la casa, poner la lavadora, las tareas de los niños, etcétera, etcétera. Y el domingo en la tarde ya te empiezas a sentir mal porque mañana es lunes y de vuelta al trabajo. Entonces, vivir así es lo que causa ese anhelo por las vacaciones. Necesito unas vacaciones, un día festivo. Ey, el problema no es ese. El problema es que la gente no entiende que tienen que descansar diario y tienen que divertirse diario. Si tú solo te esfuerzas, llega un momento en que tu ego dice: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cómo para qué me esfuerzo tanto? ¿Cómo para qué trabajo tanto? Si en lugar de eso tú buscas todos los días la manera de descansar y de divertirte, entonces cuando llegan momentos pesados de la vida y se despierta esa pregunta de ¿cuál es el sentido de hacer todo esto? ¿Te acuerdas? Sí, es porque al rato me voy a divertir con mis hijos, con las redes sociales, en el gimnasio, con lo que cada uno quiera. Entonces la gente tiene que tener hobbies. A veces hay gente que le digo: ¿por qué no vas al cine? No, en fin de semana, entre semana no. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedes ir a un cine un martes, un miércoles, un jueves? ¿Por qué no puedes ir a tomarte un café con un amigo entre semana? No te desveles hasta las 3 de la mañana, eso lo entiendo. Pero lo ven, la gente no está acostumbrada a disfrutar del día a día. Y eso es algo en lo que yo insisto: todos los días hago algo que me entretenga y que me divierta. Prácticamente sin excepción alguna. Algunos días es ir al gimnasio, otros días, o casi todos los días, voy al gimnasio, pero luego las redes sociales, o ahora me enganchó mi hermana a hacer crochet y ahora hago crochet. ¿Okay? Y entonces la gente tiene que tener algo con que divertirse. Claro, sin lugar a dudas. Y hacerlo. No es fácil, pero vamos a intentarlo. Y vamos a tratar de justamente ir transmitiendo esa idea, porque de verdad es muy interesante, y creo que definitivamente encontrar la calidad de vida depende de cada uno de nosotros. 100%. Gracias por tu tiempo, gracias por todo el espacio, por la plática. Las puertas de esta casa editorial siempre abiertas, ha sido un placer. Muchas gracias. Lo que gustes y a las órdenes. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Estoy muy contento. Gracias.